Bienvenidos a la entrevista de France 24. Israel ha vuelto a endurecer los bombardeos sobre la franja de Gaza, matando de nuevo a cientos de civiles. Una masacre en ciernes con más de 53.000 víctimas que se ahonda con una hambruna por el bloqueo a la ayuda durante casi 3 meses. En este contexto, los socios europeos comienzan tímidamente a alzar la voz contra Israel. Hoy vamos a hablar aquí en la entrevista con Ana Miranda. Ella es eurodiputada española por el Bloque Nacionalista Galego. Tiene además un trabajo activo por la causa palestina. Su partido fue también uno de los impulsores de una proposición de ley en España para un embargo de armas a Israel. En primer lugar, Ana, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vuestro canal y a ti especialmente por darnos voz. Hay que darle voz a Gaza y hay que darle voz contra el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina. Y por lo tanto, creo que en base también a la experiencia que hemos tenido con el pueblo palestino, creo que es muy importante hablar de ellos y no dejar de hablar nunca. Bueno, pues Ana, precisamente le quería empezar preguntando cómo entiende usted lo que está pasando ahora mismo, cómo considera la situación actual en la Franja de Gaza y qué trabajo se está haciendo desde el Parlamento Europeo para intentar frenar esta guerra. La situación en la Franja de Gaza es totalmente inhumana. No se está permitiendo el acceso a la ayuda humanitaria, la ayuda que presta la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. No se está permitiendo que entre esa ayuda para hospitales. Se han destruido casas, hospitales, centros de acogida, campos de refugiados. Y la sociedad está atravesando un momento durísimo, ¿no? Porque está habiendo hambre manifiesta, starvation, ¿no? Como decíamos el otro día, clamando desde el Parlamento Europeo diciendo que no pueden más los gazatíes. Y por tanto, primera cuestión sería el cese al fuego inmediato para que entre la ayuda humanitaria. Y en el Parlamento Europeo lo que hemos hablado es precisamente de las sanciones. Hay cada vez más movilización social y más opinión pública mundial y también en Europa que está clamando por una resolución de este genocidio. Es un verdadero genocidio, no lo digo yo como eurodiputada, miembro de esa delegación de Palestina, sino que lo dice la propia Corte Penal Internacional. Y la Unión Europea ha tenido una posición muy débil, ha tenido una posición muy callada, muy silenciosa y también muy hipócrita, porque permite el embargo de armas. Luego va dando lecciones por todo el mundo, pero sin embargo no ha tenido una posición humana ni empática con el pueblo palestino y con la sociedad y las personas en Gaza. Y es por eso que un número grande ya, porque cada vez somos más de eurodiputadas y de eurodiputados, y también lo que ha pasado el otro día en el Consejo, estamos pidiendo que haya una serie de sanciones a Israel, porque si no hay sanciones, si no se rompe ese acuerdo entre la Unión Europea e Israel, no va a seguir teniendo impunidad, ¿no? Y esa impunidad que le permite que pueda destrozar vidas, hospitales, recursos, que no pueden traer esa ayuda humanitaria. Sí, voy precisamente por este paso que parece que comienza a dar la Unión Europea. Llega tarde esta decisión de revisar el acuerdo con Israel, además bajo un artículo, bajo una premisa de que Israel estaría presuntamente pues no respetando los derechos humanos. Parece claro que la guerra en ciernes no está respetando esos derechos humanos. Llega tarde porque hay casi 60.000 personas asesinadas, entre ellas 15.000 niños. Y llega tarde porque no se han cumplido ninguna de las normas de derecho internacional que dicen que en cualquier situación tiene que prestarse la ayuda humanitaria. Llega tarde porque se destruyen enclaves civiles como hospitales. Hemos oído en Bruselas hace poco los testimonios de enfermeras y de médicos ante esta devastación y ante este horror. Y llega tarde porque tenía que haber medidas mucho más contundentes que paren estos ataques indiscriminados por parte de Netanyahu, que por cierto está buscado por la Corte Penal Internacional. Igualmente ahora que hay más movilización y que ha habido un cambio en esta tendencia, creemos que tiene que ser la oportunidad para cumplir el derecho internacional. Lo dice el alto representante de Naciones Unidas, lo ha dicho también la representante para Palestina también de Naciones Unidas, Francesca Albanese, y hay ya varios estados. El otro día la propia presidenta de Eslovenia lo dijo en el Parlamento Europeo, pero sin embargo hay voces de la derecha y de la extrema derecha que siguen amparando el derecho a Israel a defenderse, que
parece que eso deslegitima todo lo que pueda ser un pueblo ocupado, un pueblo que sufre apartheid y un pueblo masacrado en estos momentos sin que entre la ayuda humanitaria y, por tanto, creemos que tiene que haber esas sanciones, ese embargo de armas. No se puede comerciar con alguien que está cometiendo esa vulneración de lo que dice el artículo 2 de ese acuerdo, ¿no? Que efectivamente es lo que invocan ahora algunos de los 27 Estados miembros, lo invocan 17 Estados miembros, diciendo que Israel puede que vulnere los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch, las propias Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y muchos mandatarios del mundo están diciendo que sí se vulneran los derechos humanos. Y Claro. eso es lo que creo que no tendría ni que estar en duda viendo estas imágenes y viendo esta devastación y este horror. Pues Ana, nos habla de algunas voces dentro de la derecha y de la extrema derecha europea que siguen simplemente manejando ese discurso del derecho a la defensa, a la legítima defensa de Israel. Y ha habido cada vez más críticas al silencio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hemos incluso escuchado hablar al ex representante de la diplomacia europea esta semana pasada, Josep Borrell, criticar duramente a Ursula von der Leyen. ¿Cómo entiende usted este silencio? Bueno, ella ha tenido un silencio que es un silencio amigo de Israel, un silencio que ha sido muy cómplice porque a ella se le pidió en repetidas ocasiones que viniera a comparecer al Parlamento Europeo. Cuando fueron los atentados y al día siguiente la reacción, que evidentemente todos condenamos en su momento, pero cuando fue la reacción por parte de Israel, esa reacción desmesurada y no solo eso, sino tener en cuenta que nunca se solidarizó con el pueblo palestino, ella alzó la bandera de Israel en las instituciones europeas. Eso ya fue quizás el primer elemento de vergüenza, en el sentido de que nunca tuvo ningún detalle de solidaridad o de empatía con el pueblo palestino. La voz de Borrell el otro día alzándose con esta cuestión ya provocó disonancias cuando él estaba de alto representante de política exterior y tuvieron un conflicto también entre ellos entre apoyar al pueblo palestino o no. Yo creo que ella está muy ligada a la posición alemana y a la posición relacionada con todo lo que es el comercio de armas, porque, bueno, no olvidemos que fue ministra de Defensa, porque si no tendría que tener una posición semejante a la que tuvo la Unión Europea con Ucrania y no dejar solo al pueblo palestino. Aún no ha habido una posición contundente por parte del Consejo o de la Comisión o del Parlamento Europeo contundente en la suspensión del acuerdo. Entonces tiene francamente una doble moral y así lo hemos criticado desde las fuerzas progresistas, desde la propia delegación del Parlamento Europeo, de la delegación de Palestina. Yo misma he sufrido en propia carne la expulsión en una delegación oficial por parte de Israel, también la presidenta de esa delegación, Lynn Boylan, del Sinn Féin, y esa reciprocidad no se tiene cuando vienen los ministros de Israel buscados por la justicia a comparecer, por ejemplo, como pasó el otro día en Hungría, o Sí. en la propia Bruselas, el ministro de Exteriores con ella. Entonces le pedimos ya varias veces su dimisión y también hemos pedido que comparezca y que tenga humanidad, que es lo que ha faltado aquí. Bueno, hemos visto en los últimos meses, quizás hasta incluso desde el principio, muchas manifestaciones en diferentes países de Europa, grandes manifestaciones. ¿Está el pueblo europeo más avanzado que sus dirigentes? ¿Están los dirigentes europeos haciendo perder a Europa esa credibilidad cuando hablan del respeto a los derechos humanos, no solo en tierra europea, sino fuera también? Yo creo que el cambio de la posición que ha tenido estos días la propia Unión Europea se debe precisamente a esa movilización popular en muchas plazas, en muchas ciudades, a esa presión que se ha hecho en toda Europa y que ha sido salida desde la ciudadanía y también desde las universidades, ¿no? Hemos visto universidades tanto europeas como norteamericanas, latinoamericanas y de muchos lugares que han tenido posiciones, como lo que pasó también en París, ¿no? Y eso ha hecho que haya una opinión pública diferente, pero es verdad que el silencio de los medios no ha ayudado y parecía como muchas veces que se olvidaba lo que estaba pasando en este genocidio en Gaza. Por eso también muy agradecida que sigáis dando voz a esta situación. Pero esa presión internacional que ha habido no se ha visto reflejada en los dirigentes.
Solo ha habido algunas posiciones valientes, en el caso de Irlanda, de Eslovenia, en el caso español y algunas más que han tenido esa posición del reconocimiento de Palestina o quizás también en relación con las sanciones, aunque muchas son medidas cosméticas porque no ha habido aún una intención real de ningún país en tomar medidas efectivas. Imaginaos que en un parlamento se pretende condenar esta situación y que te levantes para pedir un minuto de silencio, como he hecho yo durante más de 15 plenos. No ha habido un minuto de silencio en el Parlamento Europeo por las personas asesinadas en Gaza. Es algo simbólico, pero también muy dramático en ese Parlamento cuya imagen estamos viendo. Pues Ana, quiero aprovechar que habla del papel de algunos países como Irlanda, como el caso español también. Hemos visto que en España su propio partido, el BNG, también Sumar, Podemos, llevaron una iniciativa de ley que ha sido aprobada para estudiarse, para proponerse para un embargo de armas a Israel. Le quiero preguntar qué importancia tiene esto ya brevemente y qué papel cree que está jugando el Gobierno de España. Bueno, una importancia mayor porque si no hay un embargo de armas, no habrá un fin de este genocidio. Si no hay una ruptura de relaciones comerciales, no habrá un fin del genocidio. Y si no hay una ruptura de relaciones diplomáticas, porque Israel tiene que ser aislado precisamente para que aprenda a convivir en democracia, para que respete al pueblo palestino y para que no cometa un genocidio, porque si no, está claro que su impunidad es totalmente libre, ¿no? Y eso es lo que se tiene que exigir, el cumplimiento del derecho internacional. En el caso de la posición española, se ha instado al gobierno al embargo de armas y lo que queremos es pasar a que haya una posición mucho más contundente, es una posición tímida aún, pero que hay que valorarla positivamente, pero lo que queremos es medidas contundentes y acciones, pasar de esas buenas palabras a acciones como la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales, porque si hay una cuestión que aprendimos de Nelson Mandela y de Sudáfrica, es precisamente que a un país que comete una ocupación, apartheid y un genocidio, hay que aislarlo y aislarlo para que cumpla y aislarlo para que respete. Hay muchas organizaciones judías, como Judíos por la Paz, como Breaking the Silence, que también están trabajando con nosotros en aras de la paz. Y es una posición para que el pueblo palestino pueda vivir en paz, que tenga su Estado y, por supuesto, que no se siga matando a gente inocente. Pues Ana Miranda, eurodiputada, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias de corazón. Bueno, nosotros les invitamos a todos ustedes a ver esta entrevista en France 24, pero también todos los episodios anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Gracias por elegirnos.